Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Auditores Hispanos presenta la segunda sesión del curso virtual Normas Globales de Auditoría Interna 2024, a cargo del doctor Roberto Sandoval Gómez de Perú. Doctor Roberto, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta segunda sesión que nos convoca para el día de hoy. Buenas noches, Edu. Como siempre, un gusto compartir acá, conocimientos con los integrantes del Club de Auditores. Eh, Bienvenidos a esta segunda sesión del curso virtual de normas globales de auditoría interna. Y vamos a continuar la sesión que iniciamos el día de ayer, ¿no? El día de hoy lo que nos toca revisar es los dos dominios. Vamos a comenzar con el dominio 3, que se refiere al gobierno de la función de auditoría interna, y vamos a iniciar, digamos, con el dominio 4, que es gestión de la función de auditoría interna. ¿Por qué parte uno? Porque este dominio, como veíamos ayer, tiene, digamos, varios principios relacionados, y el día de hoy vamos a tratar tres principios, ¿no?, de este dominio, ¿no? Y la siguiente sesión culminamos con el, el principio número 4 del dominio 4 y terminamos con el dominio 5. Poco recapitulando lo que vimos el día de ayer comenzamos a ver la cronología de cómo se emiten las normas globales de auditoría interna, que ya vimos que se emiten el año, digamos, en enero de este año, pero que entran en vigencia, en rigor, a partir de enero del próximo año. Vimos los cambios, digamos, estructurales que tienen las normas. Ahora se clasifican en dominios. Vimos que son 5 dominios, ¿no? El propósito, ética y profesionalismo. Eh, Vimos también el tercer dominio, ¿no?, de las normas. Eh, Vimos el tercer dominio, que va a ser gobierno de la función de auditoría interna. El cuarto, que es gestión de la función de auditoría interna, y el quinto, que es desempeño de los servicios de auditoría interna. Vimos que estos dominios se subdividen a su vez en principios, ¿no? Y estos a su vez en las propias normas. Estas normas tienen tres partes. Tienen las partes de los requerimientos o requisitos, que son de cumplimiento obligatorio. Tienen la parte de consideraciones para la implementación, que son como sugerencias o mejores prácticas. Y tienes ejemplos de cómo podemos dar conformidad o sustentar que se está cumpliendo con las referidas normas, ¿no? Comenzamos a ver el propósito y explicábamos que el propósito no tiene principios, no tiene normas, sino que establece cuál es el propósito de la función de auditoría interna, que está enfocada a brindar valor a la organización, ¿no? Ya sea a través de sus trabajos, a través de, digamos, fortalecer la confianza de los grupos de interés en la organización, ¿no? Es el marco general que nos establece, digamos, este primer dominio, ¿no? El dominio de propósito de la función de auditoría interna. El segundo dominio tiene que ver con la ética y profesionalismo de la función de auditoría interna, que viene a reemplazar al código de ética, digamos, del Instituto de Auditores Internos. Veíamos que habíamos los principios relacionados a la integridad, a la objetividad, al debido cuidado profesional, ¿no? Al cuidado de la información, etcétera, ¿no? Entonces, vamos avanzando, digamos, desde la definición del propósito de la auditoría interna, con temas relacionados a la parte ética y profesional de los auditores, ¿no? Y ahora vamos a comenzar con lo que es el gobierno de la función de auditoría interna. Gobierno de la función de auditoría interna tiene, digamos, tres principios. Tiene el principio de autorización del Consejo, del posicionamiento de independiente que debe tener la función de auditoría interna, y tiene un principio relacionado a la supervisión del Consejo. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar con ya la parte directamente de la sesión. A ver, por acá, bueno, ahí veo unos mensajes que han llegado. Dice Miguel Deza, dice que no se escucha. No sé si
la parte técnica podría confirmar si es que se escucha o no se escucha. La escuchamos, doctor, fuerte y claro, todo bien por aquí. Ah, ok, Nos entonces confirman, por favor, también por el chat. sí, sería bueno porque acá veo un mensaje de Miguel Deza, dice que no se escucha de hace un par de minutos, sino para seguir avanzando y sin mayores inconvenientes. Ok, entonces, a ver, por acá hay un mensaje. Bueno, Omar nos dice que se escucha bien. Este es un problema particular en este caso de nuestro compañero. A ver, el gobierno de la función de auditoría interna eh, establece primeramente los requerimientos para que el DEA, recordemos que el DEA nos referimos al director ejecutivo de auditoría interna, es decir, la persona que desempeña el más alto cargo y la responsabilidad dentro de la función de auditoría interna, trabaje con el Consejo justamente para establecer la función de auditoría, para posicionar su independencia, la independencia de esta función, y supervisar el desempeño, así como las responsabilidades de la alta dirección para soportar o ayudar, ¿no? Al Consejo y promover un fuerte gobierno de la función de auditoría interna, ¿no? Hay actividades en este dominio que se establecen tanto para el Consejo y la alta dirección que son consideradas condiciones esenciales para que la auditoría interna sea capaz para cumplir su propósito. ¿Qué quiere decir esas condiciones esenciales, no? De alguna manera, responsabilidad a cargo tanto del Consejo y la alta dirección para que auditoría interna pueda desempeñar o pueda digamos, prestar sus servicios de la mejor manera y de acuerdo a las mejores prácticas y en cumplimiento de las normas. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos indica también esta parte del dominio número 3, el gobierno de la función de auditoría? Que el DEA tiene que discutir o tiene que tratar con el Consejo y la alta dirección es los requerimientos de este dominio, ¿no? Cuáles son los propósitos digamos, la función de auditoría interna, las condiciones esenciales y cuál sería el impacto de eventuales incumplimientos. ¿Cuál es el objetivo o el fin de este lineamiento que establece el dominio 3? Es que si bien nosotros los auditores internos podemos ser los técnicos, los conocedores digamos, de nuestras propias normas, de nuestros requerimientos, de estas condiciones esenciales, no necesariamente el Consejo y la alta dirección van a tener ese enfoque, van a tener ese conocimiento. Por tanto, es importante discutir, y como bien decíamos ayer, no es una discusión de una intercambio, digamos, alterado de opiniones, sino conversar, poner sobre la mesa el tema, digamos, lograr ese entendimiento tanto del Consejo y de la alta dirección de estos temas. ¿Para qué? Para contar con su apoyo, ¿no? Es mucho más fácil contar con el apoyo de alguien cuando entiende de qué se trata y cuáles son los impactos en caso de incumplimientos y demás. Por eso que este lineamiento del dominio 3 nos pide, digamos, discutir, conversar, tratar, coordinar con el Consejo y la alta dirección, ¿no? Estos lineamientos, ¿no? Y también de alguna manera nos define qué significa consejo, ¿no? Hemos hablado ya varias veces, hemos mencionado qué cosa es el consejo, yo se los he comentado, digamos, en la sesión del día de ayer, pero acá veamos a lo que nos establece la propia norma, ¿no? Las propias normas globales. Dice, el término consejo se refiere al ente de gobierno más alto, digamos, de más alto nivel de la organización, que puede ser un directorio, puede ser un comité de auditoría, puede ser una junta de gobernadores o administradores, un grupo de funcionarios, digamos, que han sido elegidos o designados de manera políticamente. Recordémonos que también estas normas engloban aquellas funciones de auditoría interna que pertenecen al aparato estatal, al sector público. Y en caso no exista, no digamos, un ente similar, podría referirse eventualmente a la alta dirección. En general, la idea con la cual nos tenemos que quedar es que este consejo se refiere al nivel de gobierno más alto, al que decide los destinos de la organización, el nivel más alto. Acordémonos que tenemos un principio relacionado que la función de auditoría debiera depender, digamos, directamente de este nivel. Entonces, cada vez que en las normas se trate de o se hable del consejo, se refiere sustancialmente a este nivel del gobierno más alto dentro de la organización. ¿Ok?
Digamos, estas normas, ¿no? En general, se aplican a todas las personas y funciones que proveen servicios de auditoría interna, ya sea interna o externamente a la organización. A veces, digamos, las organizaciones tienen un equipo de profesionales contratados, digamos, dentro de su planilla, dentro de su staff, ¿no? Que presta la función de auditoría interna, ¿no? O a veces esta función se externaliza o ya sea la función en su totalidad o en parte. Entonces, todo lo que se establezca en este dominio y en general en las normas aplican para, digamos, tanto aquellos que prestan el servicio de auditoría interna e interna o eventualmente externamente. ¿Ok? Este dominio de la función de auditoría interna tiene tres principios. El principio de la autorización del consejo, perdón, que establece lo que es el mandato de auditoría interna. En la norma 1 establece la norma 2, que es el estatuto de auditoría interna, y establece la norma 3, 6.3, que es apoyo del consejo y la alta dirección, ¿no? En el caso del principio 7, que es el posicionamiento independiente de la función de auditoría interna, nos habla en el 7.1 de la independencia organizacional y en el 7.2 de las calificaciones que debe contar el director ejecutivo de auditoría interna. Y en el principio número 8 de supervisión del consejo, nos habla la interacción que se debe tener con el consejo, de los recursos en el 8.2, de la calidad y de la evaluación externa de la calidad. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es revisar de manera digamos, resumida en sus principales aspectos cada una de estas normas y cada uno de estos principios. ¿Ok? Ahora, el primer principio, digamos, de este dominio, el principio 6, nos habla de la autorización del consejo. Y nos dice al respecto que el consejo es el quien establece, aprueba y apoya el mandato de la función de auditoría interna, ¿no? Nos indica que esta auditoría interna recibe su mandato del consejo o eventualmente de las leyes aplicables en el caso del sector público, es decir, quien, le, quien indica cuáles son vamos a decir, sus funciones o quien aprueba esta función es el nivel más alto a nivel de jerarquía de la organización del consejo o eventualmente las leyes que se hayan dado en el sector público, ¿no? Sabemos que en el sector público, en el aparato estatal, todo se da a través de leyes, ¿no? Este mandato es el que va a especificar justamente cuál es la autoridad, el rol y las responsabilidades de auditoría interna, y esto queda documentado en el Estatuto de Auditoría Interna. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de mandato, porque varias veces vamos a hablar de mandato, digamos, vamos a escuchar el término mandato o vamos a leer el término mandato, es, vamos a decir, si quieren verlo así, la instrucción, la orden que especifica justamente cuál es la autoridad, cuál es la delegación de la autoridad que recibe auditoría, cuál es su rol dentro de la organización y cuáles son sus responsabilidades, ¿no? Quizás el gráfico que tenemos al costado, ¿no? La imagen es el que mejor, digamos, puede mostrarnos esta idea, ¿no? También nos indica qué es lo que hay que hacer y auditoría interna va y cumple dicha indicación, ¿no? Este mandato es el que faculta justamente a auditoría interna a proveer, digamos, tanto de aseguramiento como de asesoramiento, una visión, una previsión, un consejo, tanto valga la redundancia, al consejo como a la alta dirección, ¿no? Eh, y para desarrollar ese mandato, digamos, ese lineamiento que viene de arriba, ese lineamiento estratégico, lo que hace auditoría es aporta un enfoque sistemático, disciplinado, para justamente evaluar y mejorar la eficiencia de los procesos que hablábamos ayer, de gobierno, de gestión de riesgos y de control a lo largo de toda la organización. Ese es el aporte, digamos, del área de una función de auditoría interna, aportar ese enfoque sistemático y disciplinado, ¿no? Las áreas funcionales, las áreas que trabajan en el día a día de la organización,
obviamente, por la velocidad a la cual tienen que tomar decisiones, a la cual muchas veces tienen que actuar, no siempre van a tener la oportunidad de poner en práctica ese enfoque sistemático y disciplinado, ¿no? Digamos, seguir todo un proceso que es el que sigue la auditoría, analiza, evalúa, revisa. Entonces, auditoría, digamos, eh, que podemos denominarlo como un control posterior, digamos, en las funciones de aseguramiento. Aplicando ese modelo, ese enfoque, evalúa si las decisiones o las acciones que se han llevado a cabo son las mejores. Y lo que busca, por lo general, es ver si se han cumplido las normas establecidas y si es que existen oportunidades de mejora. ¿Ok? Pasando ya propiamente a las normas, tenemos la norma 6.1 que me habla del mandato de auditoría interna, ¿no? ¿Cuál es el mandato en este caso para la función de auditoría? Déjenme ver. Ya, mejor. Ok. A ver, en los requerimientos de esta norma, me establece que el DEA debe proporcionar justamente la información necesaria al Consejo para que ésta pueda establecer el mandato de auditoría interna. Como comentábamos hace unos minutos, no necesariamente todos los que conforman el Consejo tienen claro cuál es la función de auditoría interna, pueden tener visiones distintas, entonces es función, es deber del DEA dar ese lineamiento, dar esa información para justamente que ellos tengan los mejores elementos para establecer el mandato de la función de auditoría interna de acuerdo a las normas globales, ¿no? Este mandato debe estar documentado en el Estatuto de Auditoría Interna, ¿no? Bien sabemos que el estatuto es como la base, podemos llamarlo la política, ¿no? Yo a veces lo he denominado como la partida de nacimiento de la función de auditoría interna. Por tanto, ese mandato debe estar establecido formalmente en este documento que llamamos el Estatuto de Auditoría Interna. ¿Cuáles son las condiciones esenciales del Consejo, no? Recordémonos que las condiciones esenciales son aquellas, ¿qué es lo que se espera en este caso del Consejo? Por ejemplo, que se espera que el Consejo discuta con el DEA y la alta dirección justamente la autoridad, el rol y la responsabilidad de auditoría interna. ¿Qué quiere decir? Que se pongan de acuerdo, que estén claros en lo que es, en estos tres elementos: autoridad, rol y responsabilidad de auditoría interna. Que el Consejo apruebe el Estatuto de Auditoría Interna, ¿no? Auditoría Interna no se va a aprobar su propio estatuto, sino que si bien Auditoría Interna lo puede elaborar, tiene que proponer este estatuto digamos, al Consejo para su aprobación. ¿Y qué es lo que se espera de la alta dirección? Bueno, participar en esas discusiones, en estos intercambios de opiniones, tanto con el Consejo como con el DEA, ¿no? Para dar sus expectativas, qué es lo que espera de la función de auditoría interna. Es un cliente importante. Y apoyar al mandato de auditoría interna a través de la organización y promover la autoridad que va a tener auditoría interna en el desarrollo de sus funciones. Por el lado de las consideraciones, tenemos, por ejemplo, a qué se refiere con autoridad, ¿no? La autoridad se basa justamente en ese reporte directo que tiene o debe tener auditoría interna hacia el Consejo, ¿no? Esa autoridad justamente la que le va a permitir el acceso irrestricto y libre a es decir, al Consejo, ¿no? Reportarle directamente y a las actividades de la organización. Al depender directamente del Consejo de Auditoría Interna, obviamente no tiene en medio, digamos, entre ambos, un filtro. No tiene eventualmente al gerente general, no tiene a algún otro gerente de línea que podría ser muchas veces, lo hace depender del gerente de administración y finanzas. Entonces, cada uno de esos niveles se convierte en un filtro. Esa autoridad de acceso directo le permite tener, digamos, realizar sus labores libremente y también tener ese acceso a las actividades de la organización. Por ende, auditoría interna, vamos a decir, actúa en nombre y en representación del Consejo, que recordemos que es el órgano o el ente más, con poder de decisión más alto dentro de la organización.
¿Qué se refiere con el rol, no? Eh, digamos, es el rol primario de auditoría interna, son las actividades y servicios propios de esta función. Hemos hablado de servicios de aseguramiento y de servicios de consultoría o asesoría. Pero pueden existir otras responsabilidades que a veces se le encargan al DEA, como puede ser la de gestión de riesgos, las de cumplimiento, que tienen sus lineamientos propios que lo vamos a ver más adelante. Y dentro de las responsabilidades, justamente auditoría interna tiene que rendir cuentas y, digamos, de las obligaciones digamos, inherentes a su rol, ¿no? Así como las expectativas particulares de determinados grupos de interés, ¿no? Pueden ser a nivel de desempeño, de comunicaciones y cumplimiento, ¿no? Cuando hablamos de alcance, la función de auditoría interna es responsable, en principio, por la totalidad de la organización, ¿no? O, digamos, al área que se le ha asignado, ya sea por temas de geografía, naturaleza o división, ¿no? Entonces, tenemos los requerimientos por un lado y tenemos, digamos, qué significa cada uno de estos con- eh, conceptos que digamos, que conllevan estas normas, ¿no? La autoridad, que nace de su reporte directo al Consejo, ¿no? Y que le permite tener ese acceso irrestricto a toda la organización y obviamente de contacto directo con el Consejo. Al rol, que es el rol primario de las funciones de auditoría, los servicios de aseguramiento, servicios de consultoría, pero teniendo en cuenta que pueden existir otras responsabilidades para el DEA. Las responsabilidades, que es la rendición de cuenta y las obligaciones inherentes a su rol, esa es su responsabilidad, y el alcance, que debiera ser a nivel de toda la organización o eventualmente restringida por temas, eh, digamos, geográficos, por la naturaleza de las funciones, o a veces por divisiones, ¿no? En organizaciones muy grandes se establecen funciones de auditoría interna, digamos, por cada división, porque ya se puede lograr hasta una especialidad en cada una de ellas. ¿Ok? Y finalmente, bueno, cuando hablamos de servicio de auditoría interna ya sabemos que nos referimos a aseguramiento o asesoría o consultoría. La norma 6.2 nos habla del estatuto de auditoría interna, ¿no? Y nos establece como obligación para los DEA el desarrollar y mantener un estatuto de auditoría interna que al menos incluya el propósito de auditoría interna, que ya lo hemos visto digamos, en el primer dominio del día de ayer, el compromiso de adhesión a las normas globales de auditoría interna, que son las que rigen la profesión de auditoría interna, el mandato que estamos recibiendo del Consejo, que debe incluir cuál es el alcance para, digamos, evitar ningún tipo de desconocimiento, de cuestionamiento, qué tipos de servicios voy a proporcionar, ¿no? Y qué otras responsabilidades del Consejo, digamos, y las expectativas digamos, sobre la alta gerencia para apoyar a la función de auditoría interna, ¿no? Y asimismo debe estar definido, o debiera estar definido en este estatuto, el posicionamiento organizacional de auditoría, digamos, de quién depende dentro de la organización y cuáles son sus relaciones de reporte. Ya sabemos que el reporte funcional debería ser con el Consejo y un reporte administrativo con la Dirección General, ¿no? Y ese estatuto, digamos, el DEA debiera discutirlo, se debiera conversarlo, tanto con el Consejo como con la alta dirección, para confirmar que refleja su entendimiento y las expectativas sobre auditoría. ¿Qué quiere decir? Ahí se debe hacer una validación, ¿no? No es algo que unilateralmente vaya a imponer o establecer el DEA. ¿Qué condiciones esenciales existen para el Consejo? Por ejemplo, discutir justamente con el DEA y la alta gerencia de estos temas que debieran incluirse en el estatuto, aprobar el estatuto como ya lo veíamos anteriormente y revisar, digamos, con el DEA, digamos, los cambios que pudieran impactar en la organización, ¿no? Por ejemplo, cambio de DEA o de tipo, severidad o independencia de los riesgos de la organización, ¿no? Digamos, algo que pueda impactar dentro de la función de auditoría. Y el de la alta gerencia se espera, digamos, que comunique al DEA
y al Consejo sus expectativas, las que debieran ser incluidas en el estatuto, ¿no? Entonces, realmente la relación que va a existir entre